Amados, bendiciones para todos mis estimados televidentes. Que el Dios de los cielos todopoderoso les bendiga en este día. Derrame muchas bendiciones para ustedes y su familia. Muy agradecido por Dios, muy agradecido por todas las cosas que mi Dios todopoderoso a diario nos da. Nosotros siempre tenemos que darle gracias a Dios. La Biblia dice por todo, porque a veces nos olvidamos que el Señor siempre está bendiciéndonos a nosotros. Hay una bendición de Dios para todos nosotros diariamente. Mire, el Dios de los cielos, el Dios bueno, el Dios misericordioso, el Dios de bondad, el Dios de amor, todos los días nos bendice, hermano. Lo que pasa es que mucha gente de todo el género humano, yo creo, no sé, la verdad, yo digo así, ¿será que nosotros los seres humanos, qué nos pasa? ¿Por qué nosotros no somos agradecidos? Tú no ves que el sol es del Señor, el aire que respiramos es del Señor, la naturaleza es del Señor, la tierra es del Señor, las aguas son del Señor. El Padre bueno nos da todo, hermano, todo. ¿Ya? Nosotros hacemos poca cosa. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos nos inventamos unas cosas tan raras en el sistema de la vida y eso nos ha metido en lío. El hombre siempre los inventos que hace a veces nos mete en problemas, pero Dios siempre tiene cosas buenas y maravillosas. Hay cosas que Dios aprueba y cosas que Dios no aprueba, ¿verdad? Y yo hoy quiero hablarles a ustedes, primero darle gracias, repito, al Señor. Gracias, Padre, por todo. Gracias a ustedes también por estar ahí en sus televisores, en la pantalla chica ahí, siempre compartiendo conmigo estos programas de reflexiones bíblicas, todos los domingos que los damos. Igualmente, agradecerle también a los amigos y hermanos y toda esa gente de todas partes del Facebook Live, María la Baja, del Canal 8. Ahí tenemos también pasando siempre nuestras ayudas y nuestras en María la Baja, Canal 8. Ahí estamos siempre bendiciendo a nuestra gente, al pueblo, en ese Canal 8 que es de muchas bendiciones para todos nosotros. Bueno, gracias al Señor, gracias a Alex, nuestro camarógrafo, director ahí del Canal 8, Alexis Julio. Siempre ahí está pendiente, así que usted conéctelo ahí, que él está ahí para servirle a usted y al pueblo también, nuestro amigo Alexis Julio. Y saludos a todos nuestros televidentes del Canal 8, de Cable Mar Limitada, a toda la gente hermosa del Facebook Live, del YouTube, ¿verdad? Ahí donde nos ven, aleluya, bendiciones para ustedes. Que este 2021 sea un año de prosperidad, de bendición, pero también de preparación. Y como vamos a hablar en esta mañana de preparación, yo quiero decirles a todos mis amados televidentes que cuando uno, como pastor, hablaba fuera de cámara con unos amigos y yo les decía, yo no sé si de pronto el mundo de hoy no se ha dado cuenta que todo lo que está a nuestro alrededor es pasajero. Aún nosotros los seres humanos somos pasajeros, ¿sabía usted eso? Pasajero de un bus, pasajero de un avión, pasajero de un barco. Pasajero es que no vas a estar estable ahí. A ver, acá se paga un boleto, se paga un ticket, se paga un pasaje, y si es de estar en un crucero en el océano por un mes, pero es pasajero porque no vas a estar establecido ahí, eso va a pasar. Entonces nosotros también en la tierra somos pasajeros, ¿verdad? Somos peregrinos. Nosotros no vamos a estar aquí eternamente en esta tierra. Y una de las cosas importantes que el ser humano debe reflexionar y hacer un autoanálisis, cada uno de nosotros individualmente, es pensar en eso. Ahora, cuando yo hablo de pensar en eso, yo no estoy diciendo que ahora tú todos los días y vas a estar pensando eso y te vas a volver loco de tanto pensar eso. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que en la vida nosotros, los seres humanos, bueno, no todos, pero sí un gran número de seres humanos nos preparamos para la vida, ¿verdad? Hay muchas formas de prepararnos, ¿verdad?
en todas las áreas, los que tienen la oportunidad de hacerlo intelectualmente o académicamente, ¿verdad? Nos preparamos estudiando una carrera, es lo que nos gusta. Entonces, pero nos preparamos. Pero ¿cuánta gente se prepara para el otro paso? Recuerde que de este paso, que de esto que estamos, tenemos que dar otro paso. Y el otro paso que tenemos que dar todos los seres humanos, llámese como se llame, rico, pobre, poderoso, como usted lo quiera nombrar, tenemos que dar ese paso, es la muerte. Todos tenemos que morir y vamos a morir. Repito, llámese como se llame, sea blanco, sea negro, sea rojo, sea azul, sea amarillo, como usted quiera. La posición social, la muerte no pregunta por posiciones o por estatus. La muerte no pregunta por estratificación, si eres estrato 1, estrato 2, estrato 3, no. Y es una gran realidad. Pero hay algo interesante que yo quiero también en esta mañana compartir, es, ¿estás tú preparado para pasar al otro lado? ¿Estás tú preparado para el día que tengas que estar delante del Señor Jehová Dios? Porque la Biblia dice, este libro que yo leo dice, que todos nosotros compadeceremos ante el tribunal de Jesucristo. Cuando dice todo, es todos, ¿verdad? Entonces nosotros, por mucho que la gente salte, brinque, se ría, no le presta atención, porque muchos, no quiero usar la palabra, ni la voy a decir. Uno a veces llama al perrito y le dice al perrito, siéntate ahí, venga. El perrito a veces saluda a uno, acaricia a uno cuando uno llega a la casa. Hay muchos perritos, animalitos que son muy agradecidos con sus amos, con sus dueños, ¿verdad? Y en pocas palabras, el perro, cuando viene al rabito, la cola, él le dice, le está saludando al dueño, al amo cuando llega, lo está saludando. Y cuando el amo le dice, ¿cómo está? Le venía a la cabeza, a veces hasta con la lengua, o sea, le da el beso. O sea, gratitud por eso. Los animalitos. Nosotros los seres humanos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, se nos olvida, queridos y queridas, de darles gracias a Dios, de saludar a ese Padre hermoso, precioso, bueno que tenemos. Mire, yo no sé, yo a veces cada día que pasa, a veces cuando uno está en su intimidad con Dios, en el momento que uno saca, y les cuento, no por vanagloria ni mucho nada, pero les cuento que a veces uno llora, el espíritu a veces redarguye a uno y uno dice, wow, que este Dios nuestro que es tan maravilloso, tan hermoso, tan precioso, tan bueno que ha sido el Señor y es conmigo, todos los días me bendice, Él me acompaña, Él me lleva, Él me abre puertas. Y uno, cuando a veces le pasan cosas que uno dice, wow, lo primero que tengo que decir, gracias a Dios, porque yo creo que te fuiste tú que me hiciste ese milagro, ¿verdad? Muy agradecidos con Dios. Hermano, ¿por qué tenemos que estar preparados? Jesús viene, título del mensaje hoy. Jesús viene. El propósito de su segunda venida. Él vino por primera vez, cuando se habla en la Biblia aquí de segunda venida, porque Él vino por primera vez. Recuerda que nació de una mujer. Todo el proceso que se dio de parte de Dios, esto dice la Biblia, esto no es por voluntad ni de hombre, ni porque José, no, Dios, el Dios hecho carne. El verbo se encarnó, lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y el verbo se hizo carne y el verbo se encarnó, el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, hablando de Jesús, entonces Jesús vino por primera vez como cordero, pero la segunda venida de Cristo no va a ser como el cordero. Amén. El versículo de Santiago, capítulo 5, verso 58 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¡Ay, wow! Escucha, amigo, escucha, hermano, escucha, televidente, porque la venida del Señor se acerca. Santiago, capítulo 5, versículo 8. Jesucristo vendrá de nuevo, de acuerdo con sus promesas.
Recuerden que la lectura en el capítulo 1, capítulo 4, perdón, de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, llamado Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 13, el apóstol San Pablo, el versículo Tesalonicenses 13, 18, dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tremendo. Tremendo. Jesús viene. Propósito de la segunda venida del Señor. Los vivos y los muertos, dice la Biblia, esta primera parte. La primera parte del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 13, habla de los vivos y los muertos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Uno de los principales motivos para que Pablo escribiera a los tesalonicenses fue el corregir algunos errores sobre la segunda venida de Cristo. Este versículo es una evidencia de ellos. Los tesalonicenses no sabían a ciencia cierta lo que pasaría con los que habían muerto. Cuando Jesús regresará, sabían que los que vivieran serían llevados con Jesús, pero los que ya dormían, esto era motivo de tristeza por ellos. En general había la idea de que Jesucristo regresaría de un momento a otro. Al no ocurrir así, surgía la preocupación por causa de los seres queridos que morían. Muchas veces nosotros, queridos, nos preocupamos demasiados por estas cosas. Y los hermanos de Tesalónica, ellos no eran la excepción. Ellos estaban muy preocupados cuando, ejemplo, naturalmente como seres humanos decían, bueno, está bien, cuando Jesús venga, nosotros estemos aquí, los que estamos vivos, nos vamos con Él, porque ese era el concepto que había. Pero ¿qué va a pasar con los que ya murieron? ¿Dónde quedarán? Entonces ve lo que dice el Señor. El versículo 14 dice, porque creemos que Jesús murió. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Todavía más Pablo les declara que los que vivan cuando Cristo venga serán arrebatados después de que sean resucitados de los muertos. Serán arrebatados. Entonces aquí encontramos que la Biblia habla de los vivos y habla de los muertos. Habla de una segunda venida de Jesús. ¿Verdad? ¿Dónde está eso en la Biblia? Vamos a ir leyendo poco a poco. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Nosotros, los que hayamos vivido, los que vivimos, escucha bien, el conocimiento de que la venida del Señor alcanzaría también a los muertos debía ser una doctrina consoladora. Escucha, consoladora. Cuando alguien muere en la vida cristiana, a mí me ha tocado. Y les leo este versículo. Tampoco queremos que, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice el versículo 13 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Usted no se ha puesto a pensar también quiénes son los otros que no tienen esperanza.
Porque Pablo aquí le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a los creyentes, a los hermanos de Tesalónica, a la iglesia que estaba en Tesalónica. La carta a los tesalonicenses, porque a veces cuando usted oye de estas cartas o de estos libros, que son epístolas o cartas, usted probablemente va a decir, bueno, es que este libro no, es que estos son testimonios vividos, estos son cosas reales. Por eso es que la Biblia es un libro que no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios que nos habla del pasado, del presente y del futuro. El único libro en la historia, en el mundo entero, que habla del pasado, te habla del presente y te habla del futuro con sensatez, con una veracidad tremenda, es la Biblia. ¿Por qué habla así la Biblia? ¿Por qué la Biblia? Porque la Biblia no es un libro que lo escribió el doctor Bulano, el escritor tal, tal y tal. La Biblia dice, el mismo libro es de inspiración divina, es de inspiración de Dios, no es de inspiración humana. El Espíritu Santo no inspiró a Julano y a Julano, eso fue el mismo Señor que inspiró a ese ser humano para que escribiera este libro. Ahora, lo que vemos que escriben estos hombres de Dios que caminaron con Jesús, porque cuando nosotros hablamos de los apóstoles de Cristo o los discípulos de Jesús, estamos hablando de hombres que caminaron con Él. Estamos hablando de hombres que tuvieron la bendición tremenda, el privilegio grande de andar y caminar con Él, de dormir con Él. Ellos lo conocieron, queridos y queridas. Ellos escucharon esa voz melodiosa y preciosa de Jesús. Ellos vieron los milagros hechos por Jesús. Ellos vieron a Jesús cuando resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Ellos vieron a Cristo caminar sobre las aguas. Ellos vieron a Cristo cuando paró el viento y le dijo, calmaos, viento, cálmate. Ellos vieron a Cristo, escucha bien, cuando sanaba a los leprosos, que eran gente que ya estaban podridas, separados ellos vieron esos milagros hechos realidad. Ellos vieron al ciego que nació con los ojos cerrados, sin abrirlos. Ellos vieron cómo se les abrieron los ojos al ciego y vio. Y la primera cara que vio el ciego fue la cara preciosa y hermosa de Jesús. Ellos vieron al paralítico sanado. Ese paralítico dice que llevaron los amigos, lo metieron por el techo de la casa y lo llevaron donde estaba Jesús. Ellos vieron que el hombre entró en una camilla retorcido, cachureto, pero ellos vieron cómo luego ese paralítico salió con la camilla en el hombro, hermano. Mire, si usted y yo que únicamente leemos el libro sagrado, se nos riza la piel, ¿verdad? Usted imagínese usted cuando esos hombres que vieron eso, esos hombres que vieron a ese cachureto que estaba ahí, ese paralítico, todo ahí entumido, todo raro, que no se podía, lo vieron ahora una persona normal y agachándose, porque Jesús le da una orden, dice, mira paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, ¿cómo vieron a ese hombre que llegó cachureto ahora a levantarse bueno, sano, entero, tomar la camilla que lo llevó a él, ahora él sale con la camilla que lo llevó? Esas son cosas que si uno la ve, wow, hasta se puede uno desmayar de la impresión, el que no esté fuerte. Entonces, estos discípulos de Jesús no únicamente vieron los milagros, no únicamente vieron la multiplicación de los panes y de los peces, no únicamente lo vieron cuando calmó al viento, a la tempestad, le dijo, cálmese, ¿qué pasa? Me hacen favor y se sujetan, se aquietan. Y dice, el viento y la tempestad que estaba en el mar, cuando ellos iban en la barca, dice que hubo grande bonanza. Y los que estaban ahí dijeron, ¿y este quién es? Oh, iban con él en la barca. Y se preguntaban los unos a los otros de sus discípulos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Wow. Entonces, a veces también nosotros nos pasa igual. A veces mucha gente anda en el evangelio, usted lo ve que viene a la iglesia, usan una Biblia, pero ellos ni saben lo que llevan en la mano, ni saben para qué vienen al templo. Usted escucha muchos evangélicos, vamos para la iglesia. La iglesia es usted. La iglesia no es la casa donde nosotros nos congregamos. Eso tiene un nombre, se llama templo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Vosotros sois el templo del Dios vivo. Nosotros, porque Dios habita en nosotros. Dios vive en nosotros. Amén. Jesucristo vive en nosotros. A través de su Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, Él vive en este cuerpo. Pero para que Cristo viva en este cuerpo,
Este cuerpo tiene que ser lavado, limpio, purificado para que Él pueda morar en este cuerpo. Jesucristo, escúcheme bien, y esto puede parecer duro o fuerte, pero es la verdad, eso es bíblico. Jesucristo no vive en cuerpos contaminados, sucios. Jesucristo vive en los cuerpos limpios. Y para que Cristo viva en nosotros, tenemos que permitirle a Él que nos limpie, que nos purifique, que nos sane, que nos lave. La Biblia dice que nos lava espiritualmente por fe con su sangre preciosa. Amén. Entonces, por fe. Esto es lo que Cristo le dijo a Nicodemo, por fe. Cristo le dijo, tienes que creer por fe. Nicodemo, cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, le dijo, ¿acaso debo de regresar nuevamente al vientre de mi madre? O sea, ¿debo regresar el viejo a un viejo al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes lo que te estoy diciendo? Nicodemo, tienes que creer en mí. Nicodemo, tienes que poner tu fe y tu confianza en mí. Y si la pones, serás un hombre nuevo, nacerás de nuevo, para que puedas ver, para que puedas entrar al reino de Dios. Si no crees en Cristo, en pocas palabras, no entrarás al reino de Dios. Eso es bíblico. Ahí no le estamos cerrando puerta a nadie, ni el Señor le está cerrando. Señor, el que va a entrar al cielo, al reino de Dios, es por fe. No es por la congregación donde te congregues. No es por el pastor que tenga o la pastora. No. O la religión como muchos la llaman. No. Es por la fe en Jesucristo. Y los que tienen fe en Cristo le siguen. Los que tienen fe en Cristo le abren su corazón y le permiten que Él pueda entrar y morar en ellos. Los que tienen fe en Cristo caminan con Él. Gloria a Dios. Hay muchas cosas hermosas, hermanas queridos y hermanos, que nosotros tenemos que experimentar con fe en nuestras vidas. En nuestras vidas hay cambios radicales cuando Cristo viene a nuestras vidas. Hay un cambio tremendo. El cambio tremendo que hay en nuestras vidas es que somos, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice, nueva criatura somos. Y dice, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Mas esto no es de vosotros, dice la Biblia. Esto no es nuestro, esto es por gracia. Esto es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que Dios tuvo un día con Pedro, conmigo, que Dios tuvo con Juan, con Santiago, con Esteban, etcétera. Tuvo misericordia de nosotros y por esa fe que depositamos en Él, Él vive en nosotros. Entonces usted dirá, bueno, pastor, ¿cómo así que Dios vive en usted, pero usted tiene fallas? Usted todavía peca, usted tal. Claro que sí, mi hermano. Porque el que niega eso, se convierte, le está diciendo a Dios mentiroso. Y la Biblia dice, la verdad no está en Él. Si decimos que no tenemos pecado, dice la Biblia, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí ha leído esa carta de 1 Juan? Bueno. Pero si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Por la gracia de Dios, yo estoy limpio. Por la gracia de Dios, yo estoy sano. Por la gracia de Dios, Dios me purificó. Por su gracia, mas no por mérito. No porque yo era bueno, no porque yo soy bueno, no porque yo... No, por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor predico, por la gracia del Señor. Pero como Pedro, como ser humano, como un hombre, yo tengo mis fallas. Yo me airo, yo a veces hablo más de la cuenta, a veces veo de una manera que no debo ver, siento de una manera que no debo sentir, procedo de una manera que no debo proceder. Pedro Tapia tiene fallas. Pedro Tapia reconoce ante Dios y los hombres que es pecador, pero soy un pecador arrepentido, que es la diferencia entre los demás y yo. Amén. ¿Cómo un pecador arrepentido? Yo las cosas que hacía, que eran abominaciones para Dios, dije, paro ahí. Un día paré hace 30 y pico años. Hoy, hasta cierta forma, uno a veces, ¿usted cree que yo a veces no he echado mi embustecito de vez en cuando? Sí. ¿Usted cree que a veces uno no mira cosas que no debe mirar? Sí. ¿Usted cree que uno no piensa cosas que no debe pensar? Sí. ¿Usted cree que a veces uno habla cosas que no debe hablar? Sí. Y entonces, ¿peca o no pecas? Sí. Entonces, como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Tírela.
Tírela. Yo no la voy a tirar. Yo creo que todavía, yo siento, aunque Cristo está en mi vida, pero a veces le fallo a mi Cristo. Y qué bueno que Él dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. No me creo más que nadie. No me creo que la congregación que yo tengo es la superior porque tiene aire acondicionado, porque tiene las paredes, porque tiene cerámica. Porque el Cristo que yo predico no está ni en el aire acondicionado, ni está en la cerámica, ni está en las paredes, ni está en el techo. El Cristo que yo predico está en el corazón. Y la gente que tiene a Cristo en su corazón son los que sienten misericordia por los demás. Porque yo puedo predicar muy bonito. Yo puedo enseñar muy bonito. Yo puedo vestirme de lino fino, y del púrpura. Pero si no soy misericordioso, no me parezco al Padre de la misericordia. Si no soy compasivo, ¿dónde está lo que tengo de Dios? Si no soy justo, ¿dónde está lo que tengo de Dios? Si no amo a mi hermano como a mí mismo, ¿dónde está lo que tengo de Dios? ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo comienzo con usted, pastora, si yo comienzo con usted, evangelista, maestro, predicador, si comienzo con usted con estas cositas, yo le puedo enseñar a usted, aquí no terminó hoy. Yo le puedo decir que el fruto, una persona que tiene a Cristo en su corazón y Jesús vive en él, tiene que andar, escucha bien, tiene que andar y practicar, mostrar los frutos del Espíritu Santo de Dios. ¿O no has leído el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 18 en adelante? El verso 18 de Gálatas, ¿sabes? Te lo voy a leer. Porque a veces la gente dice, ay, pastor, pero ay, si todos somos pecadores, y si tal y tal y tal, y comenzamos a qué es lo que Dios nos va a perdonar, porque nosotros a veces tratamos de justificarnos. El versículo 22, el versículo 18 del capítulo 5 del libro de Gálatas, mira lo que dice. Y tú vas a sacar tu propia conclusión. Si andas en el Espíritu o andas con las obras de la carne. El verso 18 del capítulo 5 de Gálatas dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando hablo estas cosas y las enseño y las predico, el que me oye por si se ofende, le he dicho, no se ofenda conmigo, oféndase con el Señor, que la palabra es de Él, mas no mía, yo te la transmito. ¿Va? Entonces mire estas obras. Cuando vemos que usted practica algunas de estas cosas, ¿peca o no peca? ¿Está en pecado o no está en pecado? Y lo peor es que está en riesgo, porque dice, no, que los que practican tales cosas, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Pero ahí mismo, vamos a leer lo que dice el versículo 22, de ese mismo capítulo 5, versículo 22, mire lo que dice. Mas el fruto del Espíritu. Ahora vemos los hombres y mujeres que tienen el Espíritu. El Espíritu Santo, no cualquier espíritu, porque hay espíritus de engañadores, de mentirosos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu,
y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Te das cuenta? Frutos y obras de la carne. Como cristianos tenemos que decir, wow, yo todavía me airo, porque aquí dice ira, contienda. Oye, todavía me gusta estar peleando. Tenga mucho cuidado, hermano. Idólatra. A veces no cargamos una imagen en el cuello o la tenemos en la casa, pero a veces somos idólatras del carro, somos idólatras de la casa, somos idólatras del marido, somos idólatras de los hijos. ¿Aló? A veces somos idólatras de los muebles que tenemos en la casa, somos idólatras de la novela. ¿Aló? Bueno, quien tenga oído oiga. Entonces, hay gente que piensa que los idólatras son los que tienen un crucifijo o tienen cualquier amuleto. No. Idolatría es más amplio, ¿verdad? Y muchas veces somos idólatras y no nos damos cuenta. Entonces, el Señor habla de hechicería. Bueno, pero hay gente que andan viendo a los brujos. El brujo son los macumberos, los que dicen que echan suerte con taza, con una taza de café, los que fuman tabaco y un cigarrillo, y del humo del cigarrillo, la ceniza te hablan cosas, los que te cogen la mano y te ponen el calé de la mano, ya, y una cantidad de cosas, los que hacen brebaje por ahí de cosas raras, van a los cementerios, cogen cosas para dañar a otros. ¿Oíste? Hay mucha gente y ellos aún, estaba estudiando la Biblia el otro día y Dios me mostró por la palabra que no todos los espíritus son de Dios, porque hay espíritus malignos y hay espíritus del Señor. El Espíritu Santo, los espíritus con diminutiva, con minúscula, no son de Dios. El Espíritu Santo es con mayúscula. Así que tenga mucho cuidado. Y además de eso, no todo el que habla lengua es de Dios. Porque hay lenguas malignas, hay lenguas que lo que hacen, como tú no la entiendes, ni el mismo que la está hablando la entiende, estás maldiciendo a Dios. Así que tenga mucho cuidado cuando te oiga por ahí gente con sus prácticas, su forma de vida desordenada y degenerada, y usted los oye que hablando lengua en los templos y en las casas engañando a la gente. La gente está muy vieja y muy grande para que se deje engañar. Todo el que habla lengua no habla lengua por el Espíritu Santo. Eso es bíblico, búsquelo en la Biblia. ¿O no dice así la palabra de Dios en Corintios? Además, el que habla lengua, en la parte donde se habla, debe haber intérprete. Y hay que discernirla e interpretarla. Y si no hay revelación intérprete de un hombre o una mujer de Dios, no cualquiera va a interpretar ahí, que anda más pecador que el que anda hablando en lengua. Y muchas veces esa gente que habla en lengua, que anda en pecado y haciendo pecado y hablan lengua, no bendicen a Dios, maldicen a Dios esos que hablan lengua. Porque practican hechicería, brujería, macumbería, paganismo. Y mucha gente está en esa maldición. Por eso es que salen muriéndose las familias. De gente que se reúnen con esa gente que maldicen a Dios. ¿Usted sabe el riesgo que es maldecir a Dios, hermano? ¿Usted no sabe que eso fue lo que le dio la mujer de Job cuando le dijo maldice a Dios? Porque el que maldecía a Dios se moría. Y el que maldice a Dios se muere, hermano. Muere espiritualmente, eternamente, y muere físicamente. Eso es delicado, eso es peligroso. Y mucha gente está en esos grupitos con gente paganos, diablos, demonios encarnados, que se ponen a hablar lengua. Jehová los reprenda a esa gente. Entonces, ojo, por eso le decía que a veces nosotros, no, yo no peco, ¿está seguro? Las fechas y los tiempos, Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, escucha bien, querido, para que no te deje engañar. Versículo 1 al 3 de Primera Tesalonicenses 5, mira lo que dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque nosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. Escucha bien, querido y querida hermana, no te dejes engañar. La fecha y los tiempos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba.
tiempos, ocasiones. Vendrá como ladrón en la noche, paz y seguridad. 5 cosas interesantes. Estos tiempos se refiere a un periodo general o extenso. Y ocasiones a un periodo definido del Señor puede venir en cualquier momento. Hoy mismo, mañana, dentro de un año, dentro de un siglo o 10. Vendrá como ladrón en la noche, en un tiempo que nadie sabe sin previo aviso. La expresión paz y seguridad era el dicho respecto al que podía hacer algo sin temor a ser sorprendidos quienes pensaban que podía venir como cualquier o en cualquier momento, porque Cristo no venía, estaban aquí, estaban equivocados. Entonces, fíjense que los primeros cristianos, ellos esperaban al Señor. Por eso ellos dicen, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ellos estaban esperando la venida del Señor en esa época, hace 2000 y pico años atrás. Tremendo, hermano. Y nosotros todavía lo seguimos esperando hoy. El Señor vendrá en cualquier momento. Pero ojo lo que dice la Biblia. Número 1, no te engañes. Los vivos y los muertos. Número 2, las fechas y los tiempos. Número 3, los hijos de la luz. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no vivimos en tinieblas, los hijos de la luz. Nosotros tenemos la luz, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se cae también las malas enseñanzas doctrinales, equivocadas, donde hay gente que dice que Dios no mira el cuerpo sino el espíritu. Jehová reprenda al diablo. Y el mismo Dios de paz, versículo, escucha, léelo para que no caigas en engaño. Primera de Tesalonicenses, escucha mi hermano, versículo 6. Y el mismo Dios de paz, ¿lo tienes en tu Biblia? Si no lo tienes, búscalo. Amén. El mismo Dios de paz, ¿qué va a hacer? Te lo voy a leer otra vez. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 6. Mas vosotros, por tanto, no durmamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean ¿cómo? Guardados irreprensibles para la venida del Señor. Tremendo, siervo y sierva. El versículo 23 es un versículo que nos anima. Ay, hermano, Dios no mira el cuerpo, pues Dios mira el espíritu. Tú andas, y que cristiano y andas en cuera en la calle, y que evangélico y andas haciendo vainas raras, marcado, toma, o sea, trate seriedad. Déjese venir con esos cuentos. A mí no me venga con esos cuentos y no va a caer en su jueguito. Yo digo, que yo quiera caerle en el juego del diablo, esa es otra cosa, pero yo no me dejo engañar a Satanás. Se lo voy a leer otra vez, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, el ser, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sean guardados irreprensibles. Entonces, ¿tú crees que yo voy a comer esas llamadas, perdónenme, hombres y mujeres, jóvenes? El jovencito, todo raro con el pantalón que se le quiere caer, por acá por la cola, por el trasero. La señorita con un chicle, con un hilo dental, con un chicle que cuando va caminando todo el mundo le ve sus partes. O con un mochito por acá, y son evangélicas. Hablan lengua. Y según ellas y la doctrina y la iglesia donde ellos se congregan, tienen el Espíritu Santo. Jehová reprenda al diablo y a todos esos que enseñan eso.
El cuerpo de los santos debe ser irreprensible. Todo vuestro ser, alma y cuerpo y espíritu. Irreprensible. Un hombre de Dios no puede estar en cantina bebiendo ron. Un hombre de Dios no puede estar viviendo en fornicación, porque aquí dice ningún fornicario entra. Un hombre de Dios no puede estar adulterando. O sea, la Biblia es clara, un hombre de Dios no puede estar bebiendo ron, borracho. Un hombre de Dios no puede estar peleando por ahí en la calle con todo el mundo. Sí, la Biblia es clara. Frutos y obras. Frutos del Espíritu y las obras de la carne. ¿En cuál vivimos? Ay, no, pero Dios no mira esto. Y las hermanitas con las polleritas mostrándole la ropa interior a todo el mundo. No, hermano. A mí me da mucha pena con usted, evangélica. Qué pena con usted. Yo sé que estamos en un mundo que el diablo le metió a la gente en la cabeza que toda cabeza es un mundo. Y como toda cabeza es un mundo, entonces viven 5 en la casa, hay 5 mundos. Porque cada cabeza es un mundo. ¿O no? Y cada quien tiene derecho a ser. Por eso usted ve que el diablo hoy le ha dicho a la gente. ¿Y cuánto? Hay millones que se lo han creído. ¿Que quién dijo que eso de sexo, que Dios mira eso? Usted puede tener sexo con los animales, con los burros, con los perros, con los hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Quién dijo que vea? El sexo, ¿quién dijo que es? Esos evangélicos están locos. Ellos quieren imponerle a uno su porquería de cosas que ellos creen. Mira, lo que yo estoy predicando hoy es porquería. El amor, según para ellos, es porquería. La misericordia, la justicia, la bondad, la mansedumbre. No ser un borracho, un alcohólico. Eso es porquería que yo estoy hablando, que no hacerlo es porquería. Y hacerlo sí, ellos viven felices. Y cuando ellos lo practican, reclaman unos derechos. Yo tengo derecho a hacer mi vida con mi vida lo que yo quiera. Amén. Pero no contamines a otro con tu vida. Yo con mi vida no contamino a nadie. Yo vengo aquí y predico lo que la palabra está establecido por la palabra. Ojo, como creyente. Aquí los que se sujetan a esto son los que dejaron eso y se convirtieron a esto. Voluntariamente. A través de escuchar un mensaje de la palabra, de la verdad. ¿Cómo así, pastor? Jesucristo lo dijo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú conoces la verdad de la palabra de Dios, eres libre. Cuando tú sabes que hacer esto te puede llevar al infierno, no lo haces. Cuando tú sabes que hacer esto te puede llevar a la vida eterna, entonces lo haces. ¿Sí vamos a entender? Porque es que por una cosa tenemos discernimiento y razonamiento, pero para esto, Satanás nos cierra. Y cuando estás cerrado por el diablo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ver la misericordia de Dios, no puedes ver la compasión y el amor de Dios. Entonces, estas son cosas muy difíciles, pero pidámosle a Dios que nos dé la bendición para, así como dice la Biblia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia dice que todo mi ser debe estar guardado irreprensible. No una parte. La boca. Hay gente que predica, que alaba a Dios y con la boca hablan disparate y maldicen y quién sabe qué otras cosas hacen. Al ojo. Bueno, pero eso es embuste, eso yo estoy hablando aquí disparate. Otra cosa, un ánimo perpetuo. Santiago capítulo 5 versos 7 y 8. Un ánimo perpetuo. Mira lo que dice Santiago 5, 7 y 8. Dice el apóstol Santiago. Por tanto, hermanos, capítulo 5 versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¡Wow! Cristo viene. Yo oigo un predicador por ahí que predica en la televisión que ya murió, el hermano Gille de Ávila. Tremendo evangelista. Ese predicador, tú en su programa, cuando él predicaba, y dejó ese legado en ese canal de televisión.
Él siempre predicaba en sus mensajes, recordaba a los oyentes esa palabra. Cristo viene. Porque mucha gente evangélica creen que Cristo no viene y andan con su vida desordenadamente. Y lo peor, que muchos conocieron el evangelio y dijeron un día que hablaban lengua y tal y tal y tal. Como dijo el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero los maldice. Dice, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Tened paciencia hasta la venida del Señor y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciban la lluvia temprana y la tardía. La paciencia es la capacidad para aguantar las situaciones adversas que causa el sufrimiento, simil del labrador, y la lluvia les enseña que hay un fruto después del sufrimiento. La venida del Señor será el tiempo de la cosecha. Si antes no ha sido evidente la fructificación, el sufrimiento puede ser peor cuando el ánimo está ofuscado, desalentado. Por tanto, Santiago exhorta, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, dice el versículo 8 del capítulo 5 de Santiago. De este pasaje podemos sacar algunas conclusiones acerca de la segunda venida de Cristo. Primero, Jesús vendrá. Gloria a Dios. Personalmente nada será más personal y directo e individual. Jesús mismo enfrentará a cada persona y no habrá manera de ignorarlo. Segundo, será un acto público. Todos se darán cuenta del evento y por así decirlo, todos asistiremos al evento, pues queramos o no, somos parte de él. Tercero, será un acto de juicio. Tendremos que presentarnos para dar cuenta de nuestros actos mientras estuvimos en el cuerpo. Cuarto, será un acto ineludible. No hay, escucha bien, manera de que una sola persona pueda pasar desapercibida, escaparse o no darse por entendida. Los cristianos del siglo I tuvieron que vivir la experiencia de ser ¿qué? Pioneros, los que abrieron la brecha. Hoy nosotros creemos, y yo estoy seguro que Jesús viene. Cada día le oro, Padre, que cuando tú vengas no me encuentres haciendo nada de estas cosas que a ti te... Ayúdame a mantenerme fiel. Los 30 y pico años que llevo, Señor, aunque he tenido falla, he tenido ataques, he tenido sufrimiento, he tropezado, pero mi Dios, cada día que pasa me doy cuenta que tú estás conmigo. Porque cuando tú me ves tambaleando, me levantas. Cuando el diablo me lanza el dardo, la espada, la lanza, tú la tomas y me libras. Sea bendito tu nombre. Sea bendito el nombre de Jesús. No vivo por palabra ni por emociones. Predico lo que creo y lo que dice la palabra de Dios. No predico nada que yo no viva ni crea, porque sería falso. Sería falso. Amén. Y con esto, hermanos, cierro. Quiero decirle a mis hermanos que Cristo viene otra vez. Amén. Así de sencillo. Los vivos y los muertos daremos cuenta al Señor. Así dice este hermoso libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Mateo también nos habla de la venida de Jesús en Mateo capítulo 24, 23. Allá también Hechos, capítulo 1, el versículo 6 al 11. Y Apocalipsis capítulo 1, 4 al 7. Todos estos capítulos nos hablan de la venida de Jesús. Amén. No únicamente el libro de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, sino que todos estos libros, y se los voy a decir para que busques la venida, porque dice, ay, ¿a dónde más dice eso, hermano? Te lo estoy dando. Mateo capítulo 24, 23 al 30, 1. Santiago 5, 7 al 11, 2. Hechos de los Apóstoles 1,
6 al 11. Apocalipsis 1, 4 al 7. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 y Primera de Tesalonicenses 5, 14 al 24. Ahí están las citas. Usted búsquelas ahí y ahí te va a decir la Biblia si es cuento o no es cuento, que Jesús lo enseñó y de que viene, viene. Y ojalá estemos preparados cuando Él venga. Ojalá estemos preparados. La fecha y los tiempos. Los hijos de la luz. Y el apóstol Santiago nos habla que debemos tener un ánimo perpetuo. Significa que no debemos desanimarnos. Amén. El ánimo siempre debe mantenerse firme. Los cristianos a veces nos dicen a veces nos dice la gente que no tiene el conocimiento, que somos insensibles. ¿Cómo es posible que se le muera un familiar a un cristiano y el cristiano cantando? Y el cristiano de pronto se ría. ¿Verdad? Bueno, cuando se muere un hermano de la iglesia o cristiano de cualquier grupo religioso, nosotros sabemos, los evangélicos sabemos para dónde va, porque la Biblia nos enseña. Sabemos que ha pasado de esta vida a una mejor vida, porque la Biblia nos enseña. Sabemos que no va a ser atormentado ni va para el purgatorio, porque la Biblia no habla de purgatorio. La Biblia habla de que fue tomado por los ángeles y llevado al seno de Abraham. Y habla de otro y si este fue tomado, fue sepultado. Fíjate que hay uno que dice que fue tomado por los ángeles y llevado al seno de Abraham, y hay otro pasaje que dice ahí mismo que fue, ¿qué? Sepultado. Y no habla de él, sino que allá en la sepultura dice, este era atormentado, mas en el reino de los cielos era consolado. Bueno, entonces la Biblia me enseña que hay dos lugares. Hay un lugar de tormento y hay un lugar de consolación. Los que no creen lo que dice este libro sagrado, como no creen, ellos se van a reír. Ellos van a decir que esto es locura. Porque es que hoy el loco es el señor Pedro Tapia. Yo como por ahí cosas raras y usted me ve allá todo sucio hablando incoherencia. Lo que yo estoy hablando aquí para muchos es incoherencia. ¿Aló? Para muchos el loco que está todo sucio, hediondo y babón, soy yo. No, eso es tan cuerdo. El loco soy yo. Entonces, los que no creen, y si no lo estoy, me dicen que estoy. Si yo no hago maldad, me las ponen. Si yo no peco, me dicen que soy pecador. Si no soy corrupto, me llaman corrupto. ¿Aló? Porque para muchos, echarnos agua sucia, ese es su trabajo. Porque el que está con ellos, los manda que lo hagan. Mientras que Jesús nos dice que nosotros somos hijos, así dice la Biblia, de la luz. Vosotros estáis limpios, porque yo los he limpiado. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. A mí no tienen que estar recordándome del pasado mío, que gracias a Dios no tuve pasado malo. O sea, cuando hablo de malo, que yo no fui delincuente. Si algún cristiano fue delincuente, bueno, ya ese problema, yo no. Si alguno fue drogadicto, le gustó fumar, yo no. Si alguno fue ratero, yo no. Si alguno fue homosexual, yo no. Si alguno fue, yo no fui eso. Qué pena, pero yo no fui eso. Si no lo fui, no tengo por qué dar testimonio de eso. Yo un día creí que era pecador. Me gustaba el trago, sí tomé trago. De vez en cuando me fumaba un cigarrillo. Me gustaba la cerveza, me gustaban las mujeres, etcétera, etcétera. Ay, hoy no le gusta. Pues claro que sí, me gusta la esposa. Entonces lo que quiero decir es que yo en un tiempo también fui un poco sinvergüenza. Pero el día que me llamó Dios, mi vida se enderezó. Pastor, y entonces usted hoy no... Entonces sabe que a veces hay gente que se acerca a uno y le dice, oye, pero ven acá. Usted hoy entonces, nada de nada, usted, o sea, nada de nada aquí. No está oyendo que soy una nueva criatura. Yo puedo ser amigo del que toma ron, pero no bebo ron. Yo puedo ser amigo y saludar a la persona que fuma su droga, pero yo no soy drogadicto, ni nunca, jamás y nunca he probado una droga de esa. Yo puedo ser amigo de la prostituta, pero yo no me acuesto con la prostituta. Yo soy amigo del homosexual, pero yo ni comparto lo que hace el homosexual, ni tampoco me acuesto con el homosexual. ¿Sí me hago entender? Bueno, para que usted sepa, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas. Nosotros caminamos en un ambiente con Cristo, en una nueva vida. ¿Qué necesita para hacer esa nueva vida? ¿Qué necesita para ser esa persona? Creer en Cristo como Señor y Salvador. Abrirle tu corazón
y recibirle en tu corazón como Cristo. ¿Quieres recibirlo en esta hora? Bueno, yo te invito para que tú lo recibas en esta hora y repitas conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en este momento, en este tiempo, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, porque te he ofendido. Como dijo el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, hay que confesar que ofendemos a Dios. Hay que confesar que le ofendimos. Hay que confesar que hemos fallado delante de Dios. Señor, te pido perdón por eso. Padre, y hoy quiero que entres a mi corazón. Hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Señor amado, entra a mi corazón, entra a mi vida, límpiala, toma el control de ella, Padre. Sáname, Señor. Perdona mis pecados, Señor. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi semejante, contra mi hermano, he pecado contra mi prójimo. Perdóname, Padre. Inscribe mi nombre, amado Dios, en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Creo en ti, Jesús, que eres Señor, que eres Salvador de mi vida. Amén y amén. Si hiciste esta oración y crees en tu corazón que el Señor es tu Salvador, tienes un alto puntaje, que si mueres hoy, irás al cielo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Espíritu Santo de Dios te convenza de pecado y te convenza que hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Dios le guarde. Saludes a todos los televidentes. Gracias a las cámaras de Alexis, Julio, y gracias a Cable Mar Limitada, a María la Baja, Facebook Live y a YouTube, a toda la gente que nos ve en Colombia y fuera de Colombia. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.